Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy vamos a iniciar un estudio sobre las profecías del profeta Jonás. Y vamos a estudiar su santa palabra y vamos a pedirle a nuestro Padre Creador para que nos guíe y nos dé entendimiento de su palabra a través de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Hoy vamos a estudiar al profeta Jonás, Señor. Danos entendimiento, Señor. Danos sabiduría, Padre amado. Que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe en este estudio, Señor, para abrir tu palabra, Señor, para que nosotros día a día entendamos el mensaje de la profecía del profeta Jonás y la señal del profeta Jonás, en la cual Cristo Jesús señalaba a los fariseos y a los escribas, Señor. Queremos entender este mensaje, Padre amado. Queremos la señal del entendimiento de tu palabra, Señor. Por eso, Padre amado, guíanos, Señor, y danos sabiduría y entendimiento, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Padre amado, Señor. En Cristo Jesús, amén, Señor, amén. Bueno, hoy vamos a estudiar y analizar por qué Jonás huye cuando Dios lo llama a predicar el mandato de Dios Todopoderoso. Jonás trata de escapar del mandamiento de proclamar la palabra de Dios en Nínive e intenta hacerlo huyendo a Tarsis porque se siente disgustado por la mostración de la misericordia divina hacia el gran mundo pagano y porque, de acuerdo con Jonás, teme que le predique el arrepentimiento y lo desvíe de la destrucción. Y Jonás huye porque ve en Nínive, donde habían asesinos, violadores, era un pueblo totalmente pagano y totalmente en el pecado. Y Jonás teme por su vida, por eso huye a otro sitio y no va al sitio donde Dios lo había indicado. Huye a Tarsis y por eso él se desvía totalmente del mandato en el cual Dios Todopoderoso lo envía a Nínive para llevar el mensaje de su palabra. Por eso, cuando escudriñamos su santa palabra, vemos el concepto en el cual Dios nos enseña a través del profeta Jonás. Y vamos a estudiarlo y lo analizamos profundamente para que Dios Todopoderoso nos dé ese entendimiento de su palabra. Cuando empezamos a estudiar el primer capítulo del libro de Jonás, vemos lo que Dios transmite a través de él. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno de ellos clamaban a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de ellos a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién no ha venido esta
este mal, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaramos ahora por qué no ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo. Y temo a Jehová, a Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué ha hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar no se agite? Porque el mar se ha embravecido más y más. Él le respondió: tómame y échame al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no pereceremos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y terminaron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oración de Jonás. Fíjate que ese era el temor que tenía Jonás, de ir a llevar el mensaje de Dios a esa gran ciudad de Nínive, porque él temía por su vida, él tenía miedo de ir allá. Pero él sin embargo lo que hizo fue desviarse, se alejó totalmente de Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito, para nosotros, Dios obtiene la verdad por encima de la mentira. Porque la mentira era que él tenía el temor y el miedo. Esa era la mentira de Jonás. El temor la inventaba, decía: no puedo ir porque esto y esto y esto, y se desvió totalmente del camino. Pero Dios tenía un propósito para él, y el propósito de Dios era llevarlo a Nínive para que predicara el mensaje preciso que Dios le había encomendado a él. Y ese era el propósito de Dios al pueblo, a la gran ciudad de Nínive. Porque a través de Jonás es la señal de Cristo Jesús. Y en la oración de Jonás, él dice lo siguiente: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Y desde el seno del Seúl clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeé la corriente, toda tu onda y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Fíjate que cuando nosotros leemos esta parte donde me sacaste de la sepultura, Jonás murió en el vientre del pez. Él murió, y eso aquí me lo está confirmando. Mas tú me sacaste
mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ahora cuando leemos el versículo 7, cuando mis almas desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo que sigue vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y fíjese usted, cuando yo voy capítulo 38 al 41 del libro de Mateo. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás es en este. Fíjate que aquí Dios me está transmitiendo a través del libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 38 al 41, en la cual así será la señal del Hijo del Hombre. Eso me confirma a mí que Jonás murió en el vientre del pez, y al tercer día lo vomita el pez en tierra. Él estuvo muerto en el pez, él muere en el pez, y al tercer día el pez lo vomita, lo saca a tierra, para llevar el mensaje de Dios al pueblo, a la gran ciudad de Nínive. Pero cuando nosotros vamos al concepto de esa formación en la cual Cristo Jesús nos transmite a través del libro de Mateo, porque los fariseos y los escribas les pedían a Cristo Jesús una señal, y Él le da la señal del profeta Jonás. El profeta Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Y qué es la señal? Que Cristo Jesús iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitaba. Esa es la profecía en la cual Cristo Jesús la enseñó a través de la profecía del profeta Jonás, que era la señal de lo que había de venir. Y por eso cuando nosotros leemos a Jonás, aquí lo analizamos profundamente cuando leemos el versículo 6 del capítulo 2. Descendí a los cimientos de los hombres. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. La tierra echó sus cerrojos en mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fíjate que cuando
Dios nos transmite a nosotros a través de la Sagrada Escritura, y cuando nosotros escudriñamos y seguimos las profecías de nuestro Padre Creador, ahí vemos la señal de Cristo Jesús. Y por eso, fíjate lo que nos dice aquí el libro de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 28 al 30. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Fíjate que cuando nosotros vamos al concepto de la información exacta y veraz en la Sagrada Escritura, Dios nos está señalando que la señal de Jonás era la que se veía venir en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús fue a los suyos no lo recibieron. Los fariseos, los escribas, le pedían señales y señales y señales, pero ellos no lo entendieron. Y estaba ante ellos Cristo Jesús, nuestro Padre Creador del cielo y la tierra. Y no creyeron en Cristo Jesús. Más bien se alejaron de Cristo Jesús. No lo recibieron. A los suyos fue y no lo recibieron. Por eso que la señal que los fariseos y los escribas le piden a Cristo Jesús, le da la señal de Jonás, cuando Jonás estuvo durante el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso da a entender que Jonás murió dentro del pez. Y al tercer día, el pez lo vomita, lo saca a tierra. Y es cuando él va a llevar el mensaje que Dios le había transmitido para que se lo llevara al pueblo de Nínive, para que escuchara ese mensaje. Y ese era el mensaje preciso y veraz en la cual Jonás tenía que llevarle a Nínive para que se arrepintieran y buscaran la salvación a través de Dios Todopoderoso. Bueno, y cuando nosotros vamos al tercer capítulo, y vamos al tercer capítulo del libro de Jonás, Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: desde aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron en ayuno y se vistieron de cecilio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cecilio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales y bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua. Cúbrase de cecilio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de la ira, y no pereceremos? Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que habían dicho y que le harían, y no lo hizo. Y fíjese usted lo que Dios
le transmitió al pueblo de Nínive que se arrepintieran, que buscaran el camino verdadero de la palabra de Dios. Y por eso, cuando nosotros leemos su santa palabra, vemos en la cual Dios, a través del libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 34, nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 2, versículo 34. Y lo bendijo Simeón y le dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para la caída y el levantamiento de muchas en Israel, y para la señal que será contradicha. Fíjate que la señal contradicha era la señal en la cual los fariseos le pedían a Cristo Jesús la señal, y Cristo Jesús le da la señal. Le da la señal que es la señal de Jonás. Y eso lo podemos ver en Mateo en el capítulo 12. Mateo en el capítulo 12. Mateo en el capítulo 12, versículo del 38 al 41. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, deseamos verla de ti señal. Él le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio esta generación y condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más Jonás en este lugar. Fíjese usted lo que Cristo Jesús nos está transmitiendo, que la señal a los fariseos era la señal del profeta Jonás, que el profeta Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, pero él murió en el vientre del pez. Dios lo resucita al 3er día. Es cuando lo vomita a la orilla de la tierra, así de la playa, y cuando el pez lo vomita y lo levanta de los muertos. Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, pero él murió dentro del vientre del pez. Y esa es la señal que Cristo Jesús le está diciendo a los fariseos y a los escribas, que él iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba, y al 3er día resucitaba. Fíjate como Dios nos transmite, y esa señal se la dio a los fariseos y a los escribas, pero ellos no lo entendieron, no lo comprendieron, prácticamente no entendieron el mensaje que Cristo Jesús le estaba transmitiendo, que se arrepintieran, que buscaran a Dios de corazón, pero no lo entendieron, más bien se enfurecieron contra él, y más bien lo llevaron a la tumba. Lo llevaban a la tumba porque las profecías se iban a cumplir, y la profecía venía de Jonás. De ahí viene, desde Jonás es la señal en la cual Cristo Jesús iba a morir en la cruz y al 3er día resucitaba. Bueno, pueblo de Dios, Dios me lo bendiga, y hoy ha sido un día muy bonito, y predicando la palabra de Dios, llevando el mensaje de tu palabra. Hoy estudiamos la profecía de Jonás, en la cual era la señal que Cristo Jesús le dio a los fariseos para indicar la verdad pura en la Sagrada Escritura. Por eso nosotros seguimos estudiando su palabra, para tener ese conocimiento de su palabra, y gracias a él cada día nos preparamos más a través de la Sagrada Escritura y escudriñamos su santa palabra. Bueno, pueblo de Dios, Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja, y que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén.